Buenas tardes, chicos. Buenas noches, chicos. El Comité Permanente Académico de Sociendac les da la bienvenida a la ponencia sobre cáncer de trompas uterinas a cargo de la ponente universitaria Julia Lucía Curo Ramos, estudiante de cuarto ciclo de Medicina Humana de la Universidad Señor de Zipán. También es creadora de contenido en @anecnotes.medic y es contributora de Yudox. Antes de comenzar, chicos, mencionarles que a la mitad de la ponencia se pasará una palabra clave, el cual ustedes deberán anotar para su certificado, que será en el formulario de certificación. Y al finalizar la ponencia enviaremos un link de quizzes, que será la trivia académica de esta ponencia. Bien, sin más que decir, le damos la bienvenida a la ponente Julia y ya tienes el pase libre para poder comenzar. Muchas gracias. Hola chicos, buenas noches. Yo soy Julia Lucía Curo Ramos y el día de hoy vamos a hablar acerca de cáncer de trompas uterinas. En primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, Daniel Alcides Carrión, por la invitación del día de hoy. Y bueno, vamos a dar inicio a la ponencia. Bueno, sabemos que existen 5 tipos principales de cánceres que van a afectar a los órganos reproductores de la mujer. Estos van a ser los cánceres de cuello uterino, de ovario, de útero, de vagina y de vulva. Pero dentro de estos 5 tipos principales de cánceres vamos a encontrar un sexto que es muy poco frecuente, es un cáncer de trompas de falopio o trompas uterinas, que es el que vamos a ver el día de hoy. Bueno, para empezar vamos a hablar un poquito acerca de las generalidades de la trompa de falopio. Bueno, sabemos que la trompa de falopio, las tubas uterinas, en este caso, se sitúan en el mesosalpinx y, bueno, son 2 conductos de forma tubular que van a tener de longitud de 10 a 12 centímetros, ¿no? Van a tener 4 partes. Vamos a encontrar un infundíbulo, que es esta zona de acá. El infundíbulo es el extremo distal y va a tener forma de embudo. Esta se va a abrir a la cavidad peritoneal a través del orificio abdominal de la tuba uterina. Luego le sigue la ampolla. Aquí la ampolla es la porción más ancha y larga y se va a iniciar en el extremo medial del infundíbulo. De manera transversal le va a seguir el istmo, que es la porción de las paredes gruesas, entra en el cuerno uterino, y finalmente la porción uterina, ¿no? Estas están diseñadas para recibir los ovocitos que salen de los ovarios y en su interior se va a producir el encuentro de los espermatozoides con el óvulo y la fecundación. Cabe resaltar que la fecundación se va a dar en la tercera parte externa de la trompa uterina. Bien, ahora sí lo que nos interesa. Vamos a hablar acerca del cáncer de trompa uterina. ¿Qué es? Bueno, el carcinoma de trompa de falopio es una entidad muy rara y de la edad de aparición muy variable. Bueno, vamos a tener aquí un tipo histológico muy común que viene a ser el adenocarcinoma seroso, que básicamente, bueno, es un cáncer que va a empezar en las células glandulares, bueno, las secretoras. Luego vamos a tener que histológicamente y clínicamente se parece al carcinoma epitelial de ovario. Estos 2 tipos de cánceres van a compartir factores de riesgo, los mismos tratamientos, incluso las mismas prevenciones en este caso, ¿no? Vamos a tener epidemiología, que se va a detectar un cáncer oculto en las piezas de ovario y trompas de falopio de 2 a 17% de los pacientes, y un cáncer metastásico en el 1% de los casos. Vamos a tener también que la incidencia anual es de cerca de 3.6 por millón de mujeres al año. Bueno, la media de edad es de 53 a 57 años para mujeres portadoras de la mutación del gen Breast Cancer, que es BRCA1 y 2, que lo vamos a hablar más adelante.
Estas edades son aproximadas porque pueden ser de 50 a 60, de 51 a 58 y así. Dentro de los factores de riesgo considerados están la nulliparidad, los procesos inflamatorios persistentes y la asociación a la mutación o no de este gen. Después, bueno, hablando un poquito de la nulliparidad, es cuando no se tiene hijos, ¿no? ¿Y por qué se dice que es un factor de riesgo? Es porque, bueno, la mujer cuando está embarazada va a desarrollar mucho cuerpo amarillo, que va a formar progesterona, que esta a su vez antagoniza los efectos tumorogénicos de los estrógenos, ¿no? Es por eso que se considera un factor de riesgo el no tener hijos. Luego, la asociación a la mutación o no de ese tipo de gen, bueno, vamos a ver que este gen BRCA y BRCA2 son genes que van a inhibir los tumores malignos, o sea, los cánceres, en los seres humanos, ¿no? Bueno, cuando estos genes cambian o mutan, no van a inhibir los tumores como deberían. Así que las personas con mutaciones en estos genes corren un mayor riesgo de presentar este tipo de cáncer. Cabe resaltar, como lo había mencionado, que el carcinoma de trompa sigue el mismo patrón de diseminación del cáncer epitelial de ovario, y este se va a diseminar a la cavidad peritoneal a través de las fibras. Tenemos que la localización más frecuente de metástasis es el peritoneo, seguida por los ovarios y por el útero. Ahora vamos a hablar un poquito de la clínica. Bueno, vamos a tener dentro de los síntomas sangrado vaginal en un 50 a 60%, también dolor abdominal en el 30 y 49% de los casos, ascitis, que viene a ser la inflamación por la acumulación de líquidos, en un 15%. También vamos a tener una masa abdominal pélvica en el 60% de los casos. Y bueno, los siguientes son presentaciones raras, ¿no? Que puede que se presenten o puede que no se presenten. Después vamos a tener a una triada bastante conocida, que es la de LATSCO, en donde vamos a tener dolor abdominal, hidromatorrea y masa anexial palpable. La hidromatorrea viene a ser un flujo sanguinolento, ¿no? Esta se va a dar en el 15% de los casos. Ahora, la frecuencia mayor para poder tener este tipo de cáncer está en rango de 40 a 60 años. Esto es una aproximación, como ya les había mencionado. Ahora sí, vamos a hablar acerca de los de los genes BRCA1 y BRCA2. Bueno, como ya les había mencionado, que estos genes van a inhibir los tumores malignos en su principio, pero cuando estos se desestabilizan, van a cambiar su material genético y van a hacer todo lo contrario, ¿no? Aquí tenemos que los factores hereditarios en este tipo de cáncer van a estar implicados en un 10%, ya sea del cáncer de ovario, trompas de falopio y peritoneales. En estas mutaciones se han identificado que incluyen mutaciones patogénicas heredadas de los genes BRCA1 y BRCA2. Bueno, las mujeres portadoras de estas mutaciones germinales tienen un riesgo significativamente mayor de cáncer de ovario, cáncer de trompas y cáncer de peritoneo. Vamos a tener acá un porcentaje de 20-50% con el primer gen y del 10 al 20% con el segundo gen. Ahora sí vamos a hablar un poco de la estadificación clínica. Bueno, esta es dada según la FIGO. Vamos a tener un estadio 1 en donde el cáncer se va a encontrar solo en los ovarios o en las trompas. Está dividido en estadio A, estadio B y estadio C. Mayormente estos estadios, bueno, en el estadio A se va a encontrar solo dentro del ovario o de la trompa, dentro de uno solo. Este cáncer, bueno, no va a haber cáncer sobre la superficie de los ovarios, ni en las trompas, ni en el abdomen. Vamos a tener un estadio B, en donde el cáncer está en ambos ovarios o trompas de falopio. Ya no solamente va a estar en uno. Y seguido por el C, en donde sigue el mismo patrón del estadio B. Luego vamos a tener el estadio C1-1, C1-2 y C1-3, en donde se va a dar un derrame quirúrgico intraoperatorio.
Bueno, nos dice que en el estadio 1 el tumor se va a romper mientras se está extirpando quirúrgicamente. Por eso es que se va a denominar derrame quirúrgico intraoperatorio. En el estadio 1C2, antes de la cirugía se va a romper la pared tumoral o bueno, se va a encontrar cáncer en la superficie del ovario y de la trompa, y dentro del estadio 1C3 se van a encontrar células cancerosas en acumulación de fluido en la cavidad abdominal llamada ascitis. Ahora sí vamos a seguir con el estadio 2. Bueno, en el estadio 2 el cáncer ya no solamente va a comprometer a uno, sino a dos trompas, ¿no? A dos ovarios. Vamos a tener el estadio 2A, el estadio 2B. Dentro del estadio 2A, el cáncer se va a diseminar hasta el útero, o a las trompas o a los ovarios. Y en el estadio 2B, el cáncer se ha diseminado a otros tejidos. Bien, ahora vamos a tener el estadio 3. En este estadio 3 se va a comprometer bastante a uno de los ovarios o las trompas de falopio, o en este caso a ambos. Se ha diseminado al peritoneo fuera de la pelvis o a los ganglios linfáticos retroperitoneales. Vamos a tener acá también 3 estadios. A1, en donde el cáncer se ha diseminado a los ganglios linfáticos, pero todavía no a las superficies peritoneales. Un estadio 3A11, en donde la metástasis va a medir de 10 milímetros a menos. En cambio, en el estadio 3A12, la metástasis ya no va a medir de 10 milímetros a menos, sino de 10 milímetros a más. Luego vamos a tener un estadio 3A2, en donde el cáncer se ha diseminado microscópicamente de la pelvis hasta el abdomen, ¿no? Siguiendo con el estadio 3B, acá el cáncer ya se hace un poco más visible y va a medir 2 centímetros. Acá puede haber diseminación de los ganglios linfáticos. Y bueno, el estadio 3C nos dice que el cáncer se ha diseminado visiblemente más allá de la pelvis hasta el abdomen. Y ya no va a medir 2 centímetros a menos, sino esta vez va a ser de 2 centímetros a más. Bueno, y en los últimos estadios, acá esto es muy importante porque el cáncer ya no va a estar localizado solo en las trompas de falopio, sino se va a diseminar a otro tipo de órganos, tanto así que puede llegar a diseminarse hacia el hígado o el vaso. Ahora sí, vamos a hablar sobre el diagnóstico. Bueno, el principal diagnóstico tenemos la cirugía, ya que nos permite saber en qué estadio se encuentra el cáncer, ya sea en el 1A, en el 1B, en el 2A, en el 2-3, y así de esa manera. Luego vamos a tener un examen pélvico. Bueno, durante este examen se va a examinar los órganos reproductivos de la mujer. Vamos a poder ver el útero, las trompas, ¿no? También vamos a tener una prueba CA 125. Bueno, esta prueba nos va a ayudar a saber si hay células cancerígenas. También vamos a tener la tomografía computarizada y la ecografía. Mayormente estas técnicas de diagnóstico van a ayudar bastante para saber la ubicación y el tamaño de este cáncer, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el tratamiento. En el tratamiento lo principal viene a ser aquí una cirugía por la paratomía. Le sigue la quimioterapia y la radioterapia. Estos dos son bastante utilizados para cuando se trata de cánceres que están en su inicio, ¿no? Que no están tan avanzados. Y también encontramos un tratamiento hormonal. Que bueno, básicamente el papel del tratamiento hormonal es con acetato de medroxoprogesterona y de acetato del magesterol, que se utilizan también en la quimioterapia. Luego vamos a ver, según los estadios, tratamientos. Para el estadio 1A o B, bueno, aquí se va a dar una estadificación quirúrgica óptima, sin ruptura pre o intraoperatoria. Aquí no va a haber tratamiento, pero ya cuando hay ruptura pre o intraoperatoria, vamos a tener un tratamiento de carboplatino más Plaxitel de 175 miligramos cada semana durante 3 a 6 ciclos. Y en el 1C al 2A mismo
cada 3 semanas durante 6 ciclos. Y en el estadio 2B, al cuarto, vamos a tener lo mismo, ¿no? Carboplatino más paclitaxel, cada 3 semanas durante 6 ciclos. Ahora sí, vamos a hablar un poco acerca de la prevención como tal, ¿no? No existe una forma comprobada debido a la rareza de este tipo de cáncer que se haya comprobado que hay una prevención específica, pero sí tal vez algunas medidas que puedan reducir el riesgo. Bueno, tenemos aquí tomar píldoras anticonceptivas. ¿Por qué se dice que tomar píldoras anticonceptivas? Bueno, ayuda mucho reduciendo el número de ovulaciones que va a experimentar la mujer, ¿no? Lo cual va a reducir la exposición a las hormonas femeninas producidas naturalmente por el cuerpo. Luego el amamantamiento o lactancia. Eso también es muy importante, ya que, bueno, sabemos que la lactancia materna va a proporcionar beneficios, ¿no? Tanto para el recién nacido como para la madre. El embarazo, en este caso, como ya lo había mencionado en las diapositivas anteriores, y bueno, los procedimientos quirúrgicos, porque se sabe que, bueno, este tipo de genes que yo les había mencionado, como el BCRA, están implicados bastante en cánceres de ovario y cánceres de mama. Entonces, si la paciente tiene antecedentes de estos hereditarios, ¿no? Genéticos, de este tipo de cáncer, entonces lo correspondiente o como método de reducir el riesgo sería la extirpación, ¿no? Procedimientos quirúrgicos. Y bueno, para terminar con la ponencia, les quería leer esta frase que a mí me gusta mucho, que dice: detrás de cada historia de éxito hay años de esfuerzo y sacrificio. Y bueno, muchas gracias. Espero que esta ponencia les haya servido y les haya ayudado. Recuerden que pueden seguirme en mi Instagram, en donde paro publicando posts de medicina, de tips de estudio y en donde también podemos conversar. Muchas gracias. Muchas gracias por la ponencia, Julia. Excelente ponencia, la verdad. Eh, a ver, chicos, si tuvieran algunas preguntas, por favor, dejadla en el chat y la ponente les estará ayudando. A ver, tenemos una primera pregunta que nos dice: ¿por qué se le considera a la nuliparidad un factor de riesgo? Hola, ¿sí se me logra escuchar? Sí, sí te escuchamos. Ya. La nuliparidad, bueno, se asocia como factor de riesgo debido a que, bueno, la mujer cuando está embarazada va a desarrollar mucho esto, el cuerpo amarillo, ¿no? Que va a formar la progesterona. Entonces, la progesterona va a antagonizar, ¿no? Los efectos tumorogénicos de los estrógenos. Es por eso que se le considera que tener hijos es beneficioso, ¿no? En este caso. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los tratamientos existentes para disminuir la posibilidad de contraer cáncer en las mujeres nulíparas? Bueno, ¿me podría repetir la pregunta? ¿El tratamiento creo que dijo? Sí, el tratamiento existente para disminuir la posibilidad de contraer cáncer en mujeres nulíparas. Bueno, cuando es un porcentaje en realidad, se hace un estudio de las mujeres nulíparas, no siempre, no todas van a poder estar propensas a tener este tipo de cánceres, sino también a las que han tenido como antecedentes un tipo de cáncer, ¿no? Ya sea de mama o tengan algún familiar con este tipo de cáncer. Un tratamiento podría ser, si se sabe ya de este tipo de cáncer, de algún antecedente, lo que podría ser es la cirugía, ¿no? En este caso de las trompas de falopio.
Muchas gracias por tu respuesta. Tenemos otra pregunta. ¿Qué exámenes complementarios eh, son para detectar esta enfermedad? Ya, como exámenes complementarios podemos tener, hacerse una prueba del gen, ¿no? Como les había mencionado, el gen BRCA. Bueno, que básicamente se hace un análisis de sangre en donde se utiliza ADN y lo cual va a identificar los cambios nocivos, ¿no? En este caso va a identificar las mutaciones que se tienen. Después hay otro tipo de prueba que es el CA-125, en donde, bueno, es una prueba de sangre en el cual se van a identificar las células cancerígenas. Muchas gracias por tu respuesta. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál sería el órgano más afectado en la diseminación? Bueno, dentro de la diseminación, ya que empieza, ¿no? En las trompas. Y hay muchos estudios en los que se dice de que llega, bueno, hasta la diseminación sigue hasta el ovario, al peritoneo, incluso puede diseminarse por medio de los ganglios linfáticos y, bueno, llegar incluso a órganos como pulmones, vaso e hígado incluso. Muchas gracias por tu respuesta. Tenemos otra pregunta. ¿Se puede dar la ocasión en que las pacientes pediátricas tengan este tipo de cáncer? Mm, no hay estudios que cercioren eso, pero hay un aproximado de edad que es entre los 40 y los 60 años. Este tipo de cánceres es muy frecuente, bueno, en mujeres posmenopáusicas o premenopáusicas. Muchas gracias por tu respuesta. Otra pregunta. Al tener cáncer de trompas uterinas, ¿qué tratamiento no farmacológico se le puede recomendar a la paciente? Bueno, como tratamiento no farmacológico podría ser lo de, la cirugía, ¿no? Em, la, la extirpación en este caso también de las trompas, ¿no? De una o de ambas trompas. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta. ¿Existe Gold Standard como diagnóstico? Bueno, en este caso como diagnóstico se considera bastante como primordial la cirugía. En este caso no hay muchos estudios que cercioren eso. Después, ¿no? Las tomografías y los exámenes de imágenes. Muchas gracias por la respuesta. ¿Podría repetir, por favor, los tipos de cánceres de uterino? ¿Cómo así? No entiendo. El tipo de Eh, cáncer de trompa. ajá, quieren que repita esos tipos de cáncer. Bueno, sabemos que hay dos tipos de cánceres, ¿no? Pero el principal, el que se da en el mayor de los casos, en un 95%, es el adenocarcinoma seroso papilar, ¿no? En este caso, que va a estar comprometiendo a las células ganglionares, en este caso, glandulares, perdón. Muchas gracias. Y, a ver, la persona que nos preguntó se refiere a los 5 primeros que mencionó, es decir, a los que eran más Ah, comunes. entiendo, claro, dentro de los 5 tipos de cánceres ginecológicos, ya ahí vamos a tener al cáncer de cuello uterino, vamos a tener a un cáncer de vulva, a un cáncer de ovario también. Bueno, también vamos a tener un cáncer de vagina, de útero, ahí están los 5. Y en este caso, el sexto menos frecuente vendría a ser el cáncer de trompa uterina.
Muchas gracias por tus respuestas. Te agradecemos bastante. Tenemos otra pregunta. A ver, nos dicen, ¿hay algún medio radiológico o ecográfico para detectar cáncer de trompas uterinas? Claro que sí. Bueno, está la tomografía computarizada y, bueno, las ecografías, que son pruebas de imágenes que nos van a ayudar a saber el tamaño, la ubicación de este tipo de cáncer, ¿no? Podemos ver si es un tumor grande, también podemos ver incluso en algunos casos el estadio, pero no se recomienda para, para este tipo de, bueno, de saber, ¿no? De conocer los estadios y todo eso. Lo que se recomienda para saber en qué estadio se encuentra el cáncer es la cirugía. Por lo tanto, los otros tipos de métodos, ¿no? Vendrían a ser solamente para saber el tamaño, saber el lugar, ¿no? La ubicación de este tipo de cáncer. Muchas gracias. ¿Y hay alguna modalidad para que los chicos puedan obtener las diapositivas? Claro que sí, solamente me envían un mensaje y yo se las envío con mucho gusto. Bien, chicos. Pueden enviar un mensaje por Instagram a la ponente como @anecnotes.medic y ella les estará enviando las diapositivas. Te agradecemos nuevamente por la ponencia, Julia. Muy buena, la verdad, muy conciso. Y esperamos contar con tu apoyo en futuras ponencias. Unas últimas palabras de despedida, por favor. Bueno, agradecerles ante todo a la sociedad científica por la oportunidad y agradecerles a todos ustedes porque, bueno, han hecho de esta ponencia, lo han hecho posible, ¿no? Muchas gracias por su atención, muchas gracias por, por sus preguntas y muchas gracias por sus mensajes que los estoy leyendo. Así que no duden en mandarme un mensaje si en algún momento necesitan algo. Muchísimas gracias, Julia. Y agradecemos también su participación, chicos, en las ponencias. Y en breve vamos a enviar ya el link del quiz. Muchas gracias, chicos.